Los tornillos que se utilizan se encuentran disponibles desde 20 a 50 milímetros con una diferencia de entre medidas de 5 milímetros. Se realiza una incisión lateral de la articulación acromioclavicular de 2 a 3 centímetros de longitud en dirección del brazo. Puede ampliarse el abordaje en caso de pacientes obesos, disecando por planos hasta la punta de la tuberosidad mayor, disecando el manguito rotador y llegar a la punta del troquiter. Se introducirá el punzón iniciador siguiendo la curvatura del mismo y que se rectificará al entrar en el canal medular. Posteriormente, se utilizará la rima de 7 y 8 milímetros para ampliar el diámetro del canal. Esto es genial para el que le gustan las herramientas. El clavo debe ser montado y calibrado previo a su manejo dentro del húmero, para corroborar el paso libre de los tornillos y la simetría exacta con el marco del instrumental. Introduzca firme, siguiendo la diáfisis humeral, dirigido por el intensificador de imágenes, asegurándose de no haber realizado una falsa vía, observándolo tanto en proyección antero-posterior como lateral. Puede golpear con el impactador para introducirlo siempre con la guía del maneral dirigida hacia la cara lateral del brazo. Realiza la reducción de la fractura auxiliado por el intensificador de imágenes y deslice el clavo hasta que la marca proximal apenas rebase el orificio de entrada. Se coloca la regleta para localizar los orificios distales junto con el brazo estabilizador. Se coloca Sí la entienden camisa que esto y se es hace un una taller, marca con ¿no? la camisa en donde se realizó la incisión por... Sí se dan cuenta que esto es un taller, ¿verdad? Sí. Esto no es una cirugía, esto es un taller con un hueso de banco de huesos. Así es como nosotros hacemos los entrenamientos con huesos cadavéricos o piezas cadavéricas. 1, 2. Miren cómo está descubierto, pues, ¿no? En una cirugía jamás entramos así. por donde se introducirá el estabilizador. Se introduce una camisa con punzón disector hasta llegar a la cortical anterior. Se introduce la guía de broca de 4.5 milímetros. Se hace una perforación de 4.5 milímetros de la cortical anterior. Se introduce el estabilizador anterior sujetándolo con el candado correspondiente al diámetro del clavo. Se colocan las camisas y guías de broca en los orificios donde se va a realizar el bloqueo distal del clavo. Se determina la longitud del tornillo utilizando el medidor de profundidad. Se introduce el tornillo de 3.5 milímetros. Se realiza la misma maniobra para el orificio más proximal de los distales. Se retira el estabilizador. Se procede a la localización y perforación de los orificios proximales que se localizan en 3 planos. El cirujano ortopedista escogerá cuáles se requerirán de acuerdo a las características de la fractura. Se realizan las mismas maniobras que se hicieron para la localización, perforación y bloqueo de los orificios distales. Se introducen los tornillos de la longitud adecuada y se verifica la reducción. Se retira el sujetador del clavo y se introduce el tapón de cierre. Se sutura dependiendo de las preferencias del cirujano ortopedista. Para mayor información de esta y otras técnicas, visite nuestro sitio arst.com. ¿Preguntas? Doctora, en el foro que acaba de subir, fecha límite nos sale que ya pasó porque puso que era el 10 de junio hasta las 4:30, ya es 4:38. Eso no lo corregí. Ajá. No le puse hasta el 12. ¿Este o este? ¿Cuál es el foro? Yo ni sé. Este. El que tiene los globos de texto. Este. No, el foro es el de abajo. El de abajo. Ah, sí, el de abajo. Ambos son globos de texto. Creo que el otro, el que dice fractura ¿Cuál es la novedad? y ejercicio de Cosma.
Ay, no sé qué le pasa a esto. Porque no hay A No ver, era el que estaba con azul y verde. es que está, Estaba... está hasta el 12, es raro que salga eso. No, el otro que estaba con un icono azul y verde. No el que está con amarillito, sino el de abajo, el último, el que se fractura número proximal. Ah, fecha de entrega, dice. Sí. Por eso que la cogí de una. Ya. Pensé que era fecha de disponibilidad, por eso les puse el 10. Ok. Chicos, no les puedo dar fractura de diáfisis proximal. Lo seguimos el lunes, pero hemos avanzado bastante para la primera semana. Para las diafisiarias. Esa charla es súper corta, se las puedo dar en 5 minutos. Déjenme ver. Me imaginaba. En 5 minutos se las paso. Lo más importante que tienen que saber es que las fracturas de diafisiarias de los huesos largos, el tratamiento estándar son los clavos intramedulares. Hace 20 años eran las placas. ¿Cuál es la diferencia? Que los clavos intramedulares, para poderlos colocar, ustedes como vieron en el video, se hace una pequeña incisión por aquí, se introduce el clavo, estos tornillos que ustedes ven aquí, distales, y estos proximales, los ponemos para que, como el clavo es cilíndrico dentro del canal medular, no gire sobre su propio eje, porque entonces se va a rotar la fractura. Entonces se llaman bloqueos. A diferencia de las placas, que había que desperiostizar todo el lugar donde se iba a sentar la famosa platina, como le decían los pacientes. Tiene muchos tabiques intermusculares, medial, lateral, anterior y posterior. Los músculos anteriores, bíceps braquial, córaco y braquial anterior, y en la parte posterior el tríceps, ¿no? Lo que tanto se esmeran los chicos que van al gimnasio. Este es el tema de la placa. Las fracturas transversas son las que más nos hacen sufrir. 4 tornillos proximales, 4 distales para que haya compresión a este nivel, y se dejaron de usar las placas porque ¿qué elemento noble pasa por el tercio medio exacto del húmero diafisiario que va de medial hacia lateral? Nervio radial. El nervio radial, Giovanni. El nervio radial. Ayer estábamos hablando de las neuroplasias, neuromesis y neuroxenomesis. Hay nervios y nervios. Si usted nada más lo mira al radial, solo lo mira con el brazo abierto, el radial se resiente y se pone neuropráxico de una. En cambio, el cubital, cuando operamos codo, que uno lo manipula, lo separa con una riata, yo siempre digo de broma, lo escupo, lo manoseo, lo aplasto, ese nervio cubital no pasa nada. Sin embargo, el nervio radial, usted lo mira y ya el paciente tiene una neuropraxia radial. La neuropraxia siempre se recupera a los 6 meses. ¿Cuál es el examen que se le hace a los nervios, chicos? Para saber si hay lesión o no.
Y si no saben a estas alturas, les jalo las orejas porque deberían saber. ¿Qué examen le hacen? Electromiografía. Eso, electromiografía. Entonces, la electromiografía para determinar si hay un daño definitivo es a los 3-4 meses. Si usted lo hace inmediato, debe salir que no hay actividad porque es una neuropraxia. Entonces, estos accesos grandes que se hacían en el borde lateral del brazo para disecar todo eso anatómicamente, llegar al hueso y pelar, ya no lo hacemos. Ahora, clavo intramedular contigo. Esta es una pseudoartrosis. Miren cómo se ha hecho un callo casi duro, ¿sí ven? Un callo medio blando, una cosa horrible lo que se ha formado ahí. Como les decía, hay múltiples implantes. Esta es una placota de reconstrucción. Este es un clavo. ¿Qué preferirían ustedes? Yo que me pongan un clavito y muevo más rápido. Este es un brace plástico, el tratamiento conservador. Si la fractura se localiza proximal al pectoral, el desplazamiento de los fragmentos serán proximales, con rotación interna. Y si es entre las inserciones del pectoral mayor y del deltoides, es decir, los desplazamientos son en relación a las inserciones, ¿no? Mecanismos, grupos mayores o menores de 30 años, dependiendo de la calidad ósea, hay traumatismos directos e indirectos. Para todas las fracturas diaficiarias, en el cuadro que están haciendo de las clasificaciones, que eso me lo entregan al final en el segundo parcial, nosotros utilizamos la clasificación de la AO, como ven acá abajito, que dice clasificación AO, que es la asociación de osteosíntesis. ¿Cómo la explicamos? Es una clasificación alfanumérica con números y letras. Las tipo A, todas las que están acá arriba, tienen un trazo simple. La B tienen un tercer fragmento. Y la C tienen más de un fragmento. O sea, ya son las fracturas multifragmentarias. ¿Ok? Y ya la C3 es la conminuta. El hueso tiene diáfisis, tercio proximal de la diáfisis, tercio medio de la diáfisis y tercio distal de la diáfisis. Esto ya es epífisis distal y epífisis proximal. ¿Ok? Esta es la segmentación de todo hueso largo. La gravedad siempre va a ir de menos grave, que es la fractura con trazo espiroideo, a la transversa, que es la más grave de todas las fracturas en relación a un trazo simple, porque es la más difícil que consolide. Porque el trazo simple hay menos hematoma, aquí hay más hematoma, aquí hay menos. Entonces aquí las probabilidades de que pegue son malas. Esta es la B1 que tiene un tercer fragmento en alas de mariposa. Este es un tercer fragmento triangular y este es que hay dos terceros fragmentos, es decir, toda una pared de cortical. Aquí es un tercer fragmento largo, espiroideo, con trazo diaficiario. Esto es segmentario, ya un cilindro. Y esto es el segmentario conminutado. Entonces tenemos la clasificación de la O para los trazos y el número de fragmentos. Todos los huesos largos, el fémur también se clasifica así, y la tibia. Los que no se clasifican así son los huesos del antebrazo, porque eso va a depender de cuál es el hueso que está fracturado de los dos. Evaluamos al paciente con la inflamación, el dolor, la deformidad, la movilidad, la limitación funcional. Las inestables causan estos síntomas, las no desplazadas solamente dolorcito, inflamación y el antecedente del trauma. Siempre hacer la exploración neurovascular porque la lesión del nervio lateral causa la caída de la mano y la imposibilidad para la flexión palmar y la apertura de los dedos. Las radiografías siempre en dos planos, AP y lateral. Aquí no necesitamos de reconstrucción ni tomografía. La de reconstrucción, tomografía, las pedimos en las fracturas articulares. El tratamiento conservador se realiza cuando hay angulaciones menores a 30 grados, angulación anteroposterior menor de 20 grados, acortamiento menor de 2 centímetros del hueso largo y una deformidad rotacional en menos de 20. O sea, todo esto que no tenga ni mucha angulación ni mucho desplazamiento, tratamiento conservador.
Por eso yo siempre les hago hincapié. Las fracturas desplazadas son las que se operan, a menos que sean articulares o el desprendimiento del troquite. Hay yesos colgantes, férula en U, pinzas de azúcar, órtesis y vendajes funcionales. Hay muchos. Como yo les comentaba, ya no usamos mucho, pero siempre les pongo la figura para que sepan que pues hay de todo. Los yesos colgantes con peso. A mí todavía me tocó poner pesito aquí en el codo para que la tracción haga que se alineen los fragmentos. Esta es una férula en U. Este es un brace plástico. La rehabilitación, ejercicios de penduleo que son los del Codman durante la primera semana, movilización del codo, en lo que ya es la rehabilitación posterior a la cirugía o a la inmovilización con cabestrillo. Quirúrgico, las placas de compresión, como les decía, que tuvieron su auge hace 20 años, ahora usamos clavado intramedular y fijación externa. Indicaciones absolutas, como en la clavícula, politraumatizados, bilaterales, ipsilaterales de codo y antebrazo, que se llama el codo flotante, fracturas expuestas y cuando la reducción cerrada no ha sido adecuada o fracturas en terreno patológico. Estas son las indicaciones absolutas. Me encanta tomar preguntas de estas en los exámenes, así que hagan las que les toca hacerlo a los grupos. Y las relativas, Parkinson, otras enfermedades neurológicas que tengan temblores, fracturas expuestas, obesidad, porque hay mucha grasa y no nos deja llegar hasta el manguito rotador para poner el clavo. Perdón, no va a soportar la manipulación y el yeso cerrado. Y ahí sí podemos poner el clavo porque es por arriba, la segmentaria, o un paciente que no colabore en el tratamiento conservador. Estas son las placas, las grandes placas. Sus ventajas que tuvieron en su momento es porque hacen compresión axial y cierran el foco de fractura. La desventaja es que el contacto muy extenso se desperostiza demasiado, disminuye el aporte vascular, es de consolidación lenta, se pueden refracturar y fatigar el implante. La distribución de los agujeros también va a depender de lo largo de la placa, es concentrador de estrés en el hueso y hay debajo de la placa hay osteolisis y pérdida ósea. Estas son de menor contacto, pero igual tienen casi las mismas desventajas. Pero esto, por ejemplo, son algunas complicaciones como la parálisis en el radial, ¿sí ven? La mano caída. Es una enfermedad donde la persona no puede extender la muñeca y esta cuelga flácidamente. Abordajes quirúrgicos para poner la placa. Miren eso. Y nosotros igual los tenemos que estudiar por si acaso. Guay, así me encantan los clavos, pero el paciente no tiene para el clavo, pues usted no se va a perder esa cirugía tampoco. Porque un clavo cuesta $1,000 y la placa cuesta 150. ¿Qué harían ustedes? No, doctora, póngame la placa. Chuta madre, ¿cómo es que era la cirugía? Tenemos que correr a revisar los abordajes para... Ya sabemos que es el nervio radial. Donde me pongan cubital, 0. Podemos ponerlo por el codo, que es anterógrado o retrógrado, anterógrado por el hombro y retrógrado por el codo. Aquí tenemos la técnica en silla de playa. Medimos la longitud en el brazo sano, pues, ¿no? Y como vieron en el video, se hace un huequito, una incisión en la piel, se introduce la guía, luego metemos la broca y ahí metemos el clavito. Ventaja, se conserva la vascularización, se conserva el coágulo, menor sangrado, hay más estabilidad rotacional, lo debemos de bloquear, que son los tornillitos que yo les dije. Fijación externa para fracturas graves con problemas para fracturas expuestas de la diáfisis humeral, en donde hay que desbridar, no olvidar del toxoide tetánico y antibiótico terapia. Esta es la clasificación de Gustilo para las fracturas expuestas. Aquí no está el nombre, pero hay que ponerlo ahí. Las fracturas patológicas es un 2% de las fracturas del húmero, tiene desplazamiento mínimo, y las complicaciones precoces son neurológicas, vasculares e infección. Las tardías, pseudoartrosis y consolidación viciosa. ¿A que no son fan de Star Wars? Listo, chicos. ¿Preguntas para despedirnos? Una pregunta rápida. ¿El tratamiento conservador podría estar indicado en algún tipo de Daniel, levanta, repítelo otra vez que no te escucho. El tratamiento conservador se podría indicar de manera segura en una fractura disociada espiral. ¿El manejo conservador qué?
si se podría indicar en una fractura diafisaria en espiral. Claro, sí, porque hay bastante hematoma, bastante contacto. Lo importante es que la parte distal, es decir, el codo, no esté muy rotado, porque si no, va a estar, se va a consolidar deforme, en una consolidación, en una posición viciosa, rotado. Ya ahí les dejé para que puedan acceder a esto, a la consulta, y esto me parece que es un PDF. Qué raro. Pero ustedes ya tienen acceso a esto, ¿no? Ahorita les voy a enviar este PDF. Este es un estudio observacional. Es Dialnet. Ya se los voy a enviar al correo. En los archivos que te llegaron de las clases de Moodle, necesito saber si te llegaron esos PDF para que los compartas. Se me compartió toda la carpeta, doctora, y ahí está. Ahí está ese trabajo. Ahí está este que te estoy enseñando que es de Dialnet. Sí, el tratamiento, sí. Tratamiento, y tiene que haber otro más, si no me equivoco. Tiene que estar de húmero proximal. Este creo que es de clavícula. Acá está. Este es el de húmero proximal y el otro es de húmero diaficiario. Para que lo lean y los comentamos mañana. Porque de ahí, no me acuerdo si este está. Hoy es la última clase. Doctora, nos vemos el lunes aquí. Sí, nos vemos el lunes. Pero estamos en contacto por el chat. Acuérdense que hay cosas que me tienen que entregar mañana. Porque me van a extrañar, ya dice. Miren, aquí hay otro de clavícula. Pilas. Igual yo les mandé nada más de los otros dos artículos, pues, ¿no? Que es lo que voy a tomar en cuenta.